Muchísimas gracias a nuestra audiencia que nos acompaña de forma presencial y a la que nos acompañará de forma virtual también por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Andrea Mora, soy periodista del FinoCR y seré la moderadora del conversatorio que vamos a tener hoy. Espero que sea de mucho provecho para todos. Les damos la bienvenida al conversatorio La imagen de las personas mayores en los medios de comunicación, donde buscamos un diálogo para reflexionar sobre el tema de la edad. Este conversatorio se enmarca como actividad preliminar al 8º Congreso Internacional de Gerontología que empieza justo esta semana y que lleva por lema la vejez y el envejecimiento en el contexto actual, desafíos presentes y estrategias futuras. El Congreso tiene como objetivo generar un espacio académico de encuentro, reflexión e intercambio de intervenciones e investigaciones gerontológicas entre organizaciones, universidades y sociedad civil en el actual contexto post-pandemia y para el ámbito tanto nacional como internacional. A su vez, el conversatorio es organizado por la Fundación Yamunita-Bush, por el programa de posgrado de gerontología de la UCR y cuenta con el apoyo del FinoCR. Antes de continuar, le cedo la palabra al director de este programa de gerontología de la Universidad de Costa Rica, don Jaime Fernández. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Costa Rica. Estamos muy complacidos porque estamos dándole este inicio al 8º Congreso Internacional de Gerontología, la vejez y el envejecimiento en el contexto actual, desafíos presentes y estrategias futuras. Nos complacemos en poder volver a tener un congreso internacional después de algunos años de confinamiento y medidas con respecto a la pandemia por COVID-19. Reciban una calurosa bienvenida por parte de nosotros. Doctora Irene Ramos, de la Universidad de Alicante, doctora Janet Martínez, de la Universidad de Costa Rica, María Fernanda, de la Universidad de Costa Rica, y Andrea Mora, que nos acompaña también desde el Pino, también a Andrea Terán y a Marilis, que nos acompañan de la Fundación Yamunita-Bush, y de la Mesa de Coordinación de Ciudades Amigables en Costa Rica. Hoy vamos a tener un conversatorio sumamente interesante que responde también a muchas de las necesidades demográficas que surgen por el envejecimiento de la población costarricense y como menciona Irene, por la longevidad de nuestra población. Ya voy aprendiendo sobre el lenguaje, ¿verdad? Entonces vamos de mi parte, poner a su servicio del programa de posgrado en gerontología y reiterar mis agradecimientos por su asistencia. Muchas gracias. Gracias a don Jaime por sus palabras y antes de dar continuidad y empezar con las preguntas de nuestro distinguido panel, también les comento que este conversatorio se enmarca en el 10º aniversario de labores de la Fundación Yamunita-Bush, cuyo objetivo en la última década ha sido el de transformar la vida de estudiantes y personas adultas mayores de nuestro país para garantizar su acceso de desarrollo personal y profesional en búsqueda de una vida digna. Damos nuevamente la bienvenida a nuestras panelistas y les agradecemos su compañía el día de hoy. Gracias. Okay. Entendamos el edadismo como una serie de estereotipos y prejuicios que presuponen que todas las personas de una misma edad se comportan y piensan de una misma manera y tienen más o menos los mismos intereses. Quisiera empezar porque ustedes nos contarán a partir de su experiencia cuáles son los ejemplos puntuales donde ustedes ven estos prejuicios reflejados en la forma en la que los medios comunicamos, tal vez en el caso costarricense y también en el caso español. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a este conversatorio, a la Fundación Yamunita-Bush, al Sistema de Estudios de Doctorado y a la Maestría en Gerontología. Pues lo hemos reflejado en el lenguaje que utilizan los medios de comunicación fundamentalmente y en las imágenes que utilizan para ilustrar los contenidos sobre personas mayores.
El lenguaje que utilizan en la gran mayoría de las ocasiones es un lenguaje paternalista, infantilizado, con muchísimos complementos indirectos, con muchísimos giros del lenguaje que indican un trato poco digno, poco realista, y las imágenes, cuando aparecen, que no aparecen muchas, muestran siempre el mismo relato, un relato de dependencia, enfermedad y bueno, como ha sido en el caso de la COVID. Eso lo vemos yo lo que veo en los medios de comunicación. Bueno, y en la publicidad, también a través de los medios de comunicación, la imagen de las personas mayores que muestran normalmente, hay dos tipos de casos, desde mi experiencia. Las campañas que van dirigidas a las personas mayores como público objetivo y las que van dirigidas al resto de la población. Es decir, que va dirigida a un grupo intergeneracional más amplio. Cuando aparecen personas mayores, por ejemplo, en campañas publicitarias, hemos observado que si la marca o el producto que se vende va dirigido a un público general, la imagen de las personas mayores es siempre una imagen estereotipada, una imagen muy instrumentalizada que resalta las características que más interesan de ellos, como puede ser la ruralidad, la experiencia, la tradición. Y cuando hay campañas publicitarias que se dirigen a las personas mayores como público objetivo, como clientes, ahí sí que hay un trato mucho más real y mucho más digno y mucho más representativo. ¿Por qué? Porque a las marcas les interesa que se vean, que se vean reflejados en la historia publicitaria y digan, no, esto me pasa a mí, pues esta marca me representa. Entonces hay una gran diferencia. Y desgraciadamente en el segundo de los casos solo ocurre en el 2% de las ocasiones. O sea que hay bastante invisibilidad. Me gustaría tal vez como un jalón de orejas para nosotros también, que estamos también es periodista de Pino Héroe, ¿cuáles son los errores que cometemos los medios de comunicación en el país? Bueno, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, está el caso de la publicidad. Yo pienso en... ¿Será que puedo decirlo? Venimos a que nos jalen las orejas. No, es que estaba pensando, por ejemplo, en cuando pensamos, cuando vemos como públicos, cuando crecemos como niños, niñas, ¿no se escucha? Yo recuerdo que está apagado. Lo encendí. ¿Ahora? Ahora sí. Cuando como personas nos formamos, ¿verdad? Viendo publicidad de manera cotidiana, digamos que si yo estuviera delante de la tele ahora en dependencia del momento, yo estaría asociando la adultez, las personas adultas mayores, con dentaduras postizas, ¿verdad? Y con pañales para personas de la tercera edad, ¿verdad? Que ese es un estereotipo. Entonces digamos que ese es el primer estereotipo que yo tengo, ¿verdad? Las personas adultas mayores necesitan ser cuidadas y necesitan accesorios para el cuidado, ¿verdad? Que están como muy marcados en esa línea. Ese es para mí quizás el primer estereotipo. O el segundo estereotipo, las personas adultas mayores son aquellas que están para cuidar a los nietos, las nietas, ¿verdad? Entonces tienen una función social, ¿verdad? Que es la del cuidado extendido, ojalá no remunerado, ¿verdad? El cuidado que se hace por amor, pero que tiene muy poco reconocimiento y que se ve siempre de un lado sacrificial, ¿verdad? Entonces hay una reproducción ahí de un estereotipo y de un mandato que tiene cara de género, ¿verdad? Porque le estamos pidiendo generalmente a las abuelas que sean las que cuiden. Y un segundo estereotipo que yo veo y que a partir de la experiencia de investigación y de trabajo tiene que ver, impacta en el acceso a la información, en que asumimos que todas las personas adultas mayores participan de la misma manera de la brecha digital. Entonces todas las personas adultas mayores no saben cómo usar dispositivos, por tanto, hagámosle un curso para usar Word o para usar Excel, ¿verdad? Entonces pensamos ese tipo de actividades bien intencionadas, pero que no suplen la necesidad. Entonces yo creo que desde mi punto de vista, ¿qué podemos hacer como personas comunicadoras? Escuchar más, conversar más, y tratar de empatar, por ejemplo, la publicidad con la experiencia real que tenemos de ver personas adultas mayores haciendo cosas mucho más allá de usar medios. Que de hecho es parte de los objetivos de Nexo, ¿verdad? Entonces me gustaría hablar un poco sobre Nexo, que lleva 2 décadas trabajando justo este tema. ¿Cómo lo han hecho ustedes para marcar ese rol diferenciador?
Sí, bueno, efectivamente, Nexos es un programa de televisión del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. En marzo cumplió 20 años de existir. Surgió en 2003 con el objetivo de dar visibilidad a las organizaciones de personas con discapacidad y de ofrecer información accesible a estas personas, especialmente a la población sorda, que en ese entonces del 100%, ¿verdad?, se carecía en los medios de comunicación, en los canales de televisión de Costa Rica, de información en lengua de señas. Pasaron 2 años de que el programa tuvo este formato y se decidió que era importante también darle espacio a la población adulta mayor. Entonces, desde 2005 el programa trabaja por comunicación accesible e inclusiva, especialmente para estas 2 poblaciones, que son población con discapacidad y personas adultas mayores, y también se encontró en ese momento que ambos grupos poblacionales, que no en ningún momento se quiere ¿verdad?, decir que sean iguales o, ¿verdad?, que tengan las mismas necesidades, pero sí en ciertos aspectos la exclusión y las barreras afectaban a estas 2 poblaciones, ¿verdad? Por una parte, no había espacio para que las personas adultas mayores contaran qué les interesa, qué opinan, qué tienen que aportar a la sociedad, eso por un lado, y por el otro tampoco había información especializada que pudiera ser de interés, ¿verdad? Entonces, al crear el canal universitario de este espacio, se buscaba estas 2 cosas: dar un papel protagónico a la persona adulta mayor en la televisión y de esta manera también para que las personas adultas mayores que sintonizan el programa pudieran ver, no solo verse reflejadas en las historias o en el interés de las personas que salen en el programa, sino también focalizar la información que le puede interesar a esta población, y de actividades, organizaciones, movimientos para la accesibilidad de los derechos de este grupo, y entonces que estuviera como focalizado ahí. A partir de esta experiencia, en mi caso, desde el 2010 estoy trabajando con Nexos, ya son 13 años. He podido identificar, ¿verdad?, en el trabajo de otros medios de comunicación como un desafío, también eso, cuál es la posición de la persona adulta mayor cuando se habla de ella, porque además se habla de ella, no son usualmente las personas adultas mayores dando su opinión, aportando su criterio o contando sus experiencias, sino como objetivizadas, ¿verdad? La persona adulta mayor, vamos a hablar de ellas. Entonces, especialistas, usualmente del área de la salud, hablando sobre la persona adulta mayor y la salud de la persona adulta mayor. Y esta visión de que una persona que envejece o una persona que es adulta mayor o que supera los 65 años de edad es una persona enferma y dependiente. Entonces, el trabajo de Nexos ha sido tratar de visibilizar la diversidad de la población adulta mayor, por un lado, y por otro, contrarrestar, ¿verdad?, esta imagen de que la persona necesita, la persona adulta mayor siempre necesita ayuda, ya no aporta, se jubiló y su vida se acabó, ya eso fue el proceso de la vida, crece, nace, se reproduce y antes de morir se jubila. Entonces ya de ahí ya no nos interesa. Entonces nuestro trabajo ha sido visibilizar el papel activo de las personas adultas mayores en la sociedad, denunciar cuando, ¿verdad?, hay carencia en el cumplimiento de sus derechos o cuando no se le toma en cuenta para las soluciones a sus problemas y a los del resto de la población. Entonces, como más o menos eso es lo que hemos tratado de contrarrestar, y principalmente esta visión de la persona adulta mayor en un hogar de larga estancia, o siendo cuidado por sus familiares, o que envejecer es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿verdad? Y que además las personas más jóvenes o de cierta edad no tenemos nada que ver con eso. Pues cuando tengamos canas de 65 años y antes que existía el carnet de ciudadano de oro, en ese momento cuando nos lo den nos vamos a ocupar de cómo estamos envejeciendo, de cómo es nuestra calidad de vida, y no pensar en que desde que nacemos envejecemos, ¿verdad? Entonces que en los procesos de envejecimiento activo y saludable y con posibilidades de participación social debería ser un tema que nos interesa a todas las personas, porque todas estamos envejeciendo. Así que de cierta manera, más o menos, ¿verdad?, una persona de 40 años o una de 80
ambas están envejeciendo y ambas deberían preocuparse porque su proceso de envejecimiento sea saludable y digno. Quisiera retomar lo que Irene decía al inicio. ¿Cómo ha cambiado el discurso pre y post pandemia y qué tanto afectó al COVID-19 en toda esta situación? ¿Cómo se puede ver ejemplificado? Bien, el discurso post pandemia o durante la pandemia supuso un paso atrás para la imagen que se daba hasta este momento en los medios de comunicación, al menos en España. Durante bastantes años, hasta la COVID, en general, la imagen que se transmitía, al menos en España y también en el resto de países, de las personas mayores siempre ha sido una imagen bastante estereotipada, más negativa que positiva. Pero se habían dado pasos importantes, al menos desde el punto de vista de los contenidos que difundían los medios de comunicación como noticia y cómo los difundían, porque es muy importante lo que dices y cómo lo dices. Es decir, el titular, las palabras, la imagen que ilustra, la relación del titular con el contenido, que sea más o menos sensacionalista, también influye porque hay titulares que son para ayudar. Habíamos conseguido, pues, a lo largo de los estudios que hemos estado haciendo, pues, avanzar poco a poco. Donde más habíamos avanzado era en la publicidad, por cierto, ahí habíamos avanzado bastante. Llega la COVID y ¿qué hace? Pues, de golpe y porrazo, unifica homogeneiza de nuevo a toda la población adulta mayor. Los mayores de 60 a 70 años son todos iguales, son dependientes, son vulnerables, se van a morir, tenemos que protegerles. Es la población en riesgo, pero son todos iguales, sin tener en cuenta las diferencias. Y todo ese discurso de soledad, de muerte de soledad y de vulnerabilidad penetra muchísimo en el imaginario social colectivo. Las imágenes que nos mostraban en televisión y en prensa eran de ancianos muriendo en residencias, de ancianos hiperprotegidos en los medios, los bancos, las compañías de telefonía móvil. Todas las marcas empiezan a lanzar mensajes de proteger. Vamos a protegerles, son nuestros mayores, y ya vuelven a introducir en el lenguaje nuestros mayores, les tenemos que proteger, ellos no son capaces de protegerse, todos son iguales, y todo esto puso de nuevo encima de la mesa el papel nada relevante y poco notorio que tenían las personas mayores en la sociedad y en los medios de comunicación. Lo único que hizo fue volver a sacar a la luz este problema de una manera increíble, y ahora nos encontramos con que hemos dado ciertos pasos atrás. Es decir, hay que volver a cambiar este discurso porque además el edadismo se interioriza. Hay mucha población adulta mayor que tiene mucho más miedo que antes. Y además se lo ha creído. Que es cierto que la COVID nos afectó a todos, pero no porque fuesen mayores, sino porque tenían enfermedades que acompañaban ese proceso de envejecimiento de base y que eran gente mayor que estaba perfecta de salud y le afectaba igual que otras. Entonces, bueno, la COVID ha puesto de manifiesto eso. Los discursos mediáticos impactan muchísimo en la sociedad y crean imaginarios, crean identidades, ideologías, socializan y educan de manera informal. Por lo tanto, hay que ser muy responsable cuando se comunica desde los medios de lo que se dice y cómo se dice. Porque se puede decir lo mismo de una manera responsable, mucho más ética y escuchando, como dicen mis compañeras, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Pero la COVID supuso un paso atrás, desde mi punto de vista, tanto en prensa, en noticias, como en campañas. No sé, vosotras. Sí, también creo que este discurso de vulnerabilidad se convirtió en una herramienta también para reforzar estereotipos de personas que ya los tienen, incluidas las personas que trabajan en la comunicación, ¿verdad? Las y los comunicadores, como para justificar esta visión estereotipada de la vejez. Y al ser las personas adultas mayores las primeras en ser convocadas a guardar, a permanecer en la casa, a vacunarse y de las últimas en integrarse a la presencialidad. Entonces creo que coincide el escenario de España con el de Costa Rica, en que esto aportó como un retroceso en la visión desde los medios de comunicación de la población adulta mayor y en justificar que no es que les estamos excluyendo, ¿verdad?, de la comunicación o que no les estamos dando oportunidades de opinar cómo solucionar las diferentes crisis post-pandemia, ¿verdad?, en la sociedad, sino que es con el objetivo de proteger a estas personas.
Entonces, como las tenemos que proteger, las tenemos que mantener guardadas, no les vamos a preguntar cómo están experimentando estos periodos o cómo han experimentado el retorno a la presencialidad, porque en realidad lo que tenemos que hacer es preguntarle a los especialistas si ya estas personas pueden salir, si ya estas personas pueden participar. No los vamos a entrevistar porque después los contagiamos y no queremos que se mueran, ¿verdad? Entonces, como esta visión también ha hecho que probablemente el espacio para la voz de la población adulta mayor se haya reducido muchísimo, ya de por sí era poco, ¿verdad?, en los medios de comunicación, y que efectivamente, como lo mencionaba en el caso de España, pero también aquí en Costa Rica, si se va a cumplir una cuota de información sobre población adulta mayor, va a ser orientada a reportar lo trágico, ¿verdad?, del impacto de esta pandemia en la población adulta mayor. Entonces, creo que en ambos casos, tanto en España como en Costa Rica, fue similar, y muy probablemente que en otros países, ¿verdad?, sea habla hispana y angloparlantes, haya sucedido lo mismo. A mí me gustaría, Creo que ya. María Fernanda dijo algo que a mí me parece que como profesora de comunicación, no siempre con el sombrero, y un poco por las investigaciones también, hay un tema que es bien interesante, y que por supuesto las personas periodistas y comunicadoras no están exentas de un sentido común o de tener ciertos prejuicios o de producir estereotipos, pero es importante también señalar, porque la responsabilidad es socialmente compartida, porque cuando una persona periodista consulta una fuente, un médico, una médica, un abogado, una abogada, esas personas también tienen prejuicios y esas personas también tienen estereotipos. Entonces, digamos que los especialistas, las expertas, no estamos exentas de reproducir esos estereotipos. Bueno, por eso siempre la experiencia en primera persona de las personas adultas mayores es importante. Usted cómo lo está viviendo, usted cómo lo está haciendo ahora. Yo recuerdo durante la pandemia, eran súper impresionantes las imágenes, gracias a la globalización, emitidas desde España, Italia, las personas adultas mayores en los hospitales, ¿verdad? Entonces, sí había un drama social, sí había una pérdida, y está bien que respetemos a las personas adultas mayores y contribuyamos a su cuidado, pero tampoco es como ese tema de protejámoslas porque son nuestros, ¿verdad? Porque es lo que vos decías, el tema de la infantilización, pero también una objetualización, ¿verdad? Estamos pensando en las personas adultas mayores como objeto, y desde la comunicación inclusiva, digamos que hay otros grupos también a los que pasa eso, ¿verdad? Como decimos, por ejemplo, me salgo un poco, pero también hay personas indígenas adultas mayores, nuestros indígenas, nuestros pueblos originarios no son nuestros. Formamos una sociedad plural, pero no tenemos la posesión del otro o la otra. Entonces, digamos que hay un discurso que vulnerabiliza porque no permite a la sociedad conocer la opinión o la experiencia de las personas. Ahora, un punto importante. Hace un par de semanas hablaba con estudiantes de periodismo sobre que el ejercicio de la comunicación es como poner unos anteojos y con esos anteojos decir yo veo el mundo a partir de cómo lo están viendo mis anteojos, entonces los cuento a ustedes. Cuando una persona adulta mayor lee este bombardeo mediático, por ejemplo en pandemia y en todo lado, usted es un peligro, usted es que se puede morir, usted es esto, usted es aquello, usted tiene que cuidar de su familia, usted no puede, no salga. ¿Cómo me afecta personalmente como persona adulta mayor? ¿Cómo puede afectarnos y qué podemos hacer nosotros para derribar esos mitos respecto a imagen propia, que ya lo hemos tocado un poquito durante el rato que llevamos conversando, pero quisiera profundizarlo también? Yo creo que también, coincido con mis compañeras con lo que estamos. Lo importante, lo que pasó también durante la COVID, era que se generalizó muchísimo. Por ejemplo, en España había muchos relatos sobre los mayores que viven en residencias. Y era el relato homogeneizado, y solo el 3% de las personas mayores de 5 años vivían en residencias. O sea, era una población muy pequeña. El problema es que se habla poco de las personas mayores en los medios de comunicación, muy poco. Debería hablarse más y preguntarles más y poner más en valor la edad, el envejecimiento de la longevidad, porque es un logro extraordinario. El problema es que se habla poco, y cuando se habla se hace siempre bajo el mismo relato, la misma narrativa, que es la de la vulnerabilidad, la dependencia. Como hablábamos antes, la dependencia no está relacionada tan directamente con la edad. Hay gente joven dependiente y gente mayor perfectamente válida. Entonces,
Probablemente esto generaría en ellos lo que conocemos como, hemos comentado esta mañana, el idealismo autoinfligido, internalizado o a nivel micro, que es cuando tú te crees, afecta a tus pensamientos, a tus sentimientos y a tus emociones. Te crees ese discurso, lo interiorizas, se convierte en una profecía autocumplida y tú de repente dejas de hacer cosas que te gustaban porque eres mayor, porque de un día para otro has dejado de ser quien eras, porque en tu carnet de identidad dice que tienes un año más, o porque la sociedad dice que ese comportamiento no es adecuado para las personas mayores, o que tú ya no puedes subir una montaña o aprender un idioma, o porque no es lo que está en la norma social. Y no está en la norma social porque no se visibiliza socialmente y no se visibiliza a través de los medios, muchas veces. Pero ni en los medios de comunicación a nivel de prensa, ni en las series de televisión, ni en las... De hecho, las películas a veces en las que los protagonistas son personas mayores, tienen mucho éxito aquellas que la narrativa habla del envejecimiento exitoso, de lo que se conoce como el envejecimiento exitoso, que también genera mucha presión en los adultos mayores, que tampoco tenemos por qué envejecer tan maravillosamente, ¿no? Quiero decir, hay que reflejar esa diversidad que tenemos los seres humanos de manera de. ¿Cómo se sintieron? Pues me imagino que, como dicen todos los estudios que estamos leyendo, solos, asustados y vulnerables, porque es la imagen que se vendía. Y si tú estás solo y no encuentras otro mensaje, al final nos creemos lo que nos dicen los medios de comunicación, y si nuestro entorno se lo cree, nos transmite también esa creencia. Y las creencias al final se convierten en profecías autocumplidas, ese es el problema. Sí, también creo que es importante que no es solo ¿verdad? La percepción que la persona adulta mayor pueda tener, ¿verdad? sobre sí misma o sobre la etapa de la vida en la que está, sino que también esto desencadena en políticas públicas, en decisiones, ¿verdad? Que van más allá de las decisiones personales o individuales de las personas adultas mayores. Entonces creo que este discurso no solo afectó a la población adulta mayor a nivel emocional o ¿verdad? De estar recibiendo mensajes negativos constantemente, sino que al final se traduce en realidad de que las personas que toman las decisiones sobre el colectivo utilizan estos argumentos, ¿verdad? O utilizan esta visión estereotipada sobre la población adulta mayor para la toma de decisiones que van a afectar directamente el desarrollo de la vida en sociedad de cualquier persona. Entonces yo creo que también eso es importante, ¿verdad? Porque si nosotras y nosotros como personas comunicadoras no estamos conscientes de eso y no lo visibilizamos en lo que producimos, ¿verdad? En prensa escrita, en publicidad, en radio, en tele, en internet, si no estamos al pendiente con esa perspectiva de que las personas adultas mayores tengan participación, no lo vamos a exigir. Entonces, si se hace periodismo, por ejemplo, para exigirle a las autoridades del gobierno, etcétera, a la empresa privada y demás, ciertas cosas, si no tenemos en perspectiva que se está excluyendo a una población adulta mayor o que con las decisiones que se está tomando eso afecta a este grupo de población, pues se dice que los medios de comunicación, que la prensa es el cuarto poder, ¿verdad? Ese cuarto poder no está ejerciendo a favor de esta población, ¿verdad? O porque muchas veces no necesariamente se requiere hacer comunicación específicamente sobre la población adulta mayor, pero sí sobre que si estamos haciendo un reportaje sobre el acceso a la salud, pensemos en si eso engloba las necesidades particulares que pueden tener las personas adultas mayores. No necesariamente cuando hablamos de salud, entonces tenemos que hablar de la salud de las personas adultas mayores, no, de la salud de las personas de Costa Rica, que incluye a las personas que tienen todas las edades. Entonces creo que también con esa perspectiva, bueno, en mi caso yo trabajo en un medio que es especializado, entonces los contenidos se producen pensando en las necesidades particulares de estas poblaciones, que son personas con discapacidad y adultas mayores, pero si trabajamos en un medio de cobertura nacional dirigido al grueso de la población, deberíamos tener eso en perspectiva, ¿verdad? Que cuando hablamos de personas adultas mayores no debería ser siempre cuando vamos a hacer un contenido dirigido a esa población o sobre esa población en específico, sino que debería ser transversal y
pensar en la accesibilidad universal o el acceso universal a los derechos, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa perspectiva, va a ser más sencillo que en nuestro ejercicio no reproduzcamos estereotipos, sino que esté ¿verdad? Al servicio de todas las poblaciones. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un reportaje de que en una comunidad, no sé, el agua está contaminada, y entonces vamos a entrevistar a vecinos de esa comunidad. ¿Estamos entrevistando a vecinos que son personas adultas mayores de ese barrio? No, porque no estamos hablando sobre población adulta mayor. Es un problema de todo el barrio. Entonces, cuando es un problema de todo el barrio, vamos a entrevistar a personas adultas de 50 para abajo, ¿verdad? De 35 para arriba, probablemente más hombres que mujeres, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante también en el rol que tenemos como medios de comunicación o como personas que trabajamos investigación y ¿verdad? Todos los ámbitos en los que se puede desarrollar un profesional en comunicación, en tener esta perspectiva de que la población adulta mayor necesita acceder a todos los servicios a los que accede la gente de otras edades, ¿verdad? A todos los derechos. No es como que estos son los derechos más importantes para la persona adulta mayor. Entonces queda, bueno, acceso a la salud, a la pensión, no sé, al asiento preferencial, y ya si tienes esas tres cosas, ya lo demás no es tan necesario, no es tan importante, ¿verdad? Entonces también creo que los enfoques que definimos también están muy determinados por eso. Entonces hablamos de personas adultas mayores y hablamos de pensión, hablamos de personas adultas mayores y hablamos de salud. Y si entonces queremos dar un enfoque positivo, entonces vamos a hablar de las personas adultas mayores como abuelas y abuelos, porque la validez de una persona es que tenga nietos, ¿verdad? E hijos, y que los cuide, que los quiera, y que entonces o es una persona que está en un hogar de larga estancia, ¿verdad? Un hogar de ancianos, dependiente, o es el abuelito tierno, dulce, la abuelita que cocina o que aporta. Entonces hay como dos extremos, ¿verdad? O la fatalidad de envejecer o la añoranza de envejecer para ser abuelo o abuela, ¿verdad? Y estar al servicio de su descendencia. Sí. Bueno, los anteojos de la comunicación. Para que, como vos decías, escuchando a las compañeras, me acordaba que hay en algún momento una oportunidad noticiosa, un encuadre noticioso, que es que, bueno, al principio era como las personas adultas mayores son las de alto riesgo, son las que mandan, ¿verdad? Pero cuando se empiezan a aplicar las medidas, la verdad, de seguridad, de aislamiento, empieza a bajar, ¿verdad? El índice de contagio de las personas adultas mayores y empieza a subir de las personas más jóvenes. Porque estaban violando todo. La fiesta X, ya te llevo, y el enfoque fue, ¿verdad? Que eso tenemos que verlo quizás en un aspecto sombrilla más grande, que fue mucho del enfoque de mucha de la cobertura, no sé en España, pero en Costa Rica yo lo siento así, fue desde el miedo, ¿verdad? El enfoque desde el miedo, y teníamos razón para estar asustados y asustados, yo no estoy diciendo que no. Pero es como, tenemos miedo, aislémonos, tenemos miedo, no hablemos con el otro, la otra, ahora todo comprensible, pero sí hubo un enfoque desde el miedo. Pero no hubo un enfoque, por ejemplo, de las buenas prácticas, de que están haciendo bien las personas adultas mayores, que dejaron de ser, ¿verdad? De ser blancos, por llamarlo de alguna manera, de la pandemia de la misma manera, mientras las personas más jóvenes no lo estábamos haciendo también, probablemente, ¿verdad? Entonces, ahí hay una mirada comunicativa, una mirada en la que yo tengo claro, tenemos como sociedad, que pensamos más allá del estereotipo de lo que es la persona adulta mayor, que tiene más de 65, entonces, ¿verdad? Por arte de magia empieza a tener, ¿verdad? Todo un montón de riesgos, cuando sabemos que no es verdad, porque cuando la pasa a los 40 se empieza levantando con cosas que no tenía. Entonces, digamos que ese es para mí un tema importante, o sea que no es esperar a que esté la noticia, sino que como comunicadoras y comunicadores, si tenemos una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de entender la diversidad, eso nos puede ayudar también a construir noticias desde otros lugares, y a lo mejor nos hubiera venido mejor en aquel momento, en vez de sentir miedo quizás sentir algo de esperanza, ¿no? Sí, es un cambio desde el puro momento en el que ideamos la noticia, un cambio de enfoque completamente diferente como lo manejamos, y por supuesto como se manejó en 2020-2021.
La siguiente pregunta es súper amplia y súper complicada de darme una respuesta, lo sé, pero ¿cómo desinteriorizamos todo este sesgo que tenemos? Porque también, bueno, hemos hablado de cómo afecta a la persona adulta mayor como persona adulta mayor, ¿verdad? He escuchado a mis abuelos decir, la vejez es muy cruel, decírmelo así. ¿Cómo puedo ayudar o hacer algo para tener una, ni siquiera sé si puedo decir exactamente que si puedo ayudar o no, pero digamos, ¿cómo podríamos generar un ambiente en el que se pueda disfrutar de esa etapa como se disfruta de nosotros y que se le pierda el miedo desde otras edades a llegar a los 65? Porque he escuchado gente que me dice, no, es que me vuelvo loca porque ya va a ver las primeras canas, ya no sé qué hacer. No. Eso. ¿Cómo empezamos a romper esto? Porque sí. Sí. Y está como muy internalizado, ¿verdad? En nuestra percepción. Y yo tengo 13 años trabajando con eso y a veces digo como, oh, ¿verdad? Tengo 32. Y así, viven estudiantes que colaboran con el programa, que están en la universidad. Entonces, yo empecé cuando era estudiante y usualmente trabajaba con asistentes que eran de mi edad y ahora ya yo llevo como 10 años. Entonces, a veces más a los asistentes que trabajan conmigo. Entonces, a veces yo digo como, ay, que ustedes son jóvenes, no saben tal cosa. Y entonces, como que me descubro a mí misma reproduciendo estos estereotipos, ¿verdad?, del viejismo. Porque está el edadismo, que comprende que los grupos de población según la edad responden a ciertos estereotipos, ¿verdad?, que podrían ser también las niñas y los niños, las personas en la adolescencia, y algunas personas han acuñado el término viejismo para referirse específicamente a ese conjunto de ideologías o de pensamientos que tienen una visión negativa sobre envejecer o ser una persona vieja, ¿verdad? Entonces, yo creo que también el no consultar a la persona adulta mayor hace que tengamos esta visión negativa de envejecer. Y bueno, usted dice, bueno, mis abuelos dicen que la etapa de la adultez mayor o de la vejez es cruel. Y yo creo que hay que hacer una diferenciación entre denunciar que la sociedad o que las políticas públicas o que las conductas que tenemos como comunidad hacen que la vejez sea cruel y no que esto sea un rasgo que tiene inherentemente que ser parte de estar viejo o de envejecer, ¿verdad? Entonces, no es cruel porque usted por tener 80 años va a tener una vida fea, no, es cruel si en el contexto social hay exclusión, no hay espacio para que las personas adultas mayores participen, no puedo salir de mi casa porque tengo una dificultad de movilidad y la acera está despedazada, llena de huecos, con una tubería que siempre se rompe y entonces hay un chorro de agua que me da susto pasar por ahí porque me voy a resbalar. Entonces creo que hay como un doble papel que tenemos que hacer, el de denunciar estas barreras que hacen que la vejez pueda ser cruel para muchas personas, ¿verdad? Por cuestiones socioeconómicas, ¿verdad? Entonces podemos reflejar, bueno, qué tan asociada está la pobreza con la población adulta mayor. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Será porque el Estado no está respondiendo a las necesidades de esta población? Entonces me alcanza menos la plata que tengo, porque las pensiones son peores, no van con respecto al costo de la vida. Bueno, entonces eso no es inherente a la vejez, esto es un problema de exclusión social. Entonces hay que exigir a quienes son responsables de esta situación respuestas sobre eso. Y a las personas adultas mayores que tienen experiencias de vida que pueden contrarrestar esta, ¿verdad? Darle visibilidad. Entonces cuénteme, usted como, bueno, yo vivo increíble, vengo aquí al PIAM de la UCR, tengo cursos de lunes a viernes, no me alcanza el tiempo, en las tardes tengo paseos con mis compañeros y compañeras, estoy en la Asociación de Desarrollo de mi barrio, estoy aportando, soy la presidenta de la SAA. Esa gente usualmente no es entrevistada, en Nexo sí, en Nexo sí, pero también yo no entrevisto a una persona adulta mayor porque es adulta mayor, hay muchas.
tampoco entrevisto a una persona porque tiene 40 años. Ay, cuénteme, ¿cómo es tener 40 años? Yo nunca he visto que nadie le haga un reportaje a una persona por tener 40 años en ningún medio de comunicación. Entonces, es como, bueno, ¿cuál es el criterio de notoriedad o noticioso para yo entrevistar a esta persona? Ah, bueno, porque destaca, porque, por ejemplo, el programa que se estrenó ayer de Nexus, hablamos con personas del grupo de senderismo aquí del PIAM de la UCR que subió el Chirripó. Bueno, cuéntenos cómo fue subir el Chirripó. Yo no lo he subido y no sé si me voy mañana, si lo lograría, no lo sé, tendría que entrenar, ¿verdad? Entonces, me parece interesante que ustedes me cuenten cómo se prepararon en el grupo de senderismo y subieron personas de entre 50 y 74 años al cerro más alto de Costa Rica. Bueno, cuénteme cómo fue eso. Entonces, yo lo estoy entrevistando a usted porque usted tiene 74 años, no, lo está entrevistando porque usted tiene 74 años y subió el cerro más alto de Costa Rica, que es difícil de subir, ¿verdad? La estoy entrevistando a usted porque usted es un músico o una música y sigue trabajando, ¿verdad? Y también pasa mucho, es interesante porque si uno se pone a ver la cartera de ministros y ministras usualmente, muchos son personas adultas mayores, pero él es el ministro o la ministra, no es una persona adulta mayor, ¿qué va a decir uno? ¿Verdad? Ahí no nos acordamos que es una persona adulta mayor y que tiene a cargo las finanzas del Estado, la salud pública, no sé, ¿verdad? El deporte, lo que sea. Y entonces es vacilón porque entonces ahí nos quitamos los anteojos de que esa persona es vieja, porque es una persona que tiene un puesto muy importante, ¿verdad? Los diputados y las diputadas, bueno, el presidente y la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica son personas adultas mayores, y como que esos no, son políticos, no son personas adultas mayores. Entonces esto de los anteojos funciona también, ¿verdad? Para eso. Nada más es que me cae mal o me cae bien por la forma de pensar, por su ideología, por su partido político, pero a mí no se me ocurrió que esta es la imagen de una persona adulta mayor también, como lo es de la persona adulta mayor que está muy enferma y que no tuvo una familia que le apoyara o que no tenía los recursos económicos, está en un lugar de larga estancia, en una situación muy difícil, a como lo es el presidente y la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, como que perdemos esa perspectiva de que hay muchas formas de ser persona adulta mayor. Sí, es total un tema de prejuicio y discriminación, como se suele transformar en prejuicio y discriminación, que la etiqueta se convierta en lo único que sos. Es esto, no sé, es una mujer en un ambiente patriarcal, ya es mujer, chao. Es una persona adulta mayor, chao. Y justo me llamaba la atención ayer que estaba buscando informes, preparándonos también para ver, la Organización Mundial de la Salud ha señalado en sus informes sobre el tema que creo que una de cada 2 personas tenemos conductas edadistas y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuáles son las conductas que cada uno de nosotros tiene que no toma como tal cuando ya hemos hablado de pensar que yo tengo que cuidar, que yo tengo que... y que otro, si me puedes mencionar otras conductas en este sentido para que nos lo llevemos y digamos, ahora voy a dejar de repetir estos patrones? Sí, efectivamente la voz dice eso y es cierto, y eso tiene que hacernos reflexionar muy seriamente sobre cómo es la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Que la mitad de la población margine a la otra mitad solo por el mero hecho de ser mayor, ¿vale? Eso es una reflexión muy contundente que se tiene que hacer. ¿Cómo luchar contra el edadismo, que es lo que os comentaba antes? Yo creo que la clave está, yo creo que una de las razones es la falta de información sobre realmente lo que es el envejecimiento y la vejez. Nos falta información, no comprendemos qué es envejecer. No comprendemos que simplemente es vivir y que vamos envejeciendo desde que nacemos. Entonces, es maravilloso vivir. Entonces, no comprender esto ya te sitúa como el otro es mayor, yo no voy a ser mayor. Y luego la falta de contacto intergeneracional también. Nos hemos separado por grupos de edad. Entonces, eso es otra clave importante para romper contra el edadismo. Y respecto a lo que estabas diciendo, a cómo se reflejan estos estereotipos, pues pueden hacerlo. Hemos comentado en el curso como de esta mañana el concepto de microedadismo, que viene del concepto de micromachismo, y que lo que hace el microedadismo es básicamente esa discriminación sutil, cotidiana que pasa desapercibida porque apenas nos damos cuenta de ella, y son comentarios, expresiones, conductas muy sutiles que están aceptadas socialmente y de las que no somos conscientes. Por ejemplo, vas a pagar en el súper, lo hemos comentado esta mañana, y la persona que va delante de ti, que es un adulto mayor, tarda un poquito más en cargar y tú ya estás resoplando porque está tardando un poco más de lo normal. Eso es un microedadismo.
Por ejemplo, las imágenes de archivo que ponen los medios de comunicación rápidamente sobre el adulto mayor, que es los adultos mayores sentados en un banco dándole de comer a las palomas, o el bastón asociado a La silla de ruedas. la silla de ruedas. Estás identificando el objeto con la persona, la estás cosificando y no estás haciendo un esfuerzo. Yo creo que eso pasa igual en publicidad, yo creo que en todos los medios. No se hace de manera, no se hace cosa hecha, no se hace con maldad. Nos lleva el automatismo y la velocidad y las prisas de esta vida. Tenemos que parar, reflexionar sobre cómo trabajamos, el lenguaje que utilizamos, porque el lenguaje, como decíamos, crea realidades y también las cambia. El lenguaje puede modificar nuestra forma de pensar. Es un reflejo de lo que pensamos, pero a la vez, si tú cambias la forma en la que dices las cosas, puedes modificar también tu pensamiento. Por lo tanto, modificar el realismo se puede. Es complicado porque está muy construido socialmente, hay que actuar a muchos niveles, pero los medios tienen una influencia muy potente. Cambiando el lenguaje por otro, se empieza, es una batalla que podemos empezar a ganar. Es decir, quizá el veneno se convierte en el antídoto. Sí, sí. Yo creo que lo que decías de las etiquetas es importante, ¿verdad? Porque nos interpela a nosotros y nosotras como comunicadoras, porque es para etiquetar al otro, a la otra, hay que hacerlo desde un lugar de privilegio, desde un lugar de poder y desde una desigualdad, ¿verdad? Entonces, yo soy la que define en mi discurso, bueno, yo no, ¿entiendes? La línea editorial, la que decide si yo soy el presidente de la asamblea o soy un adulto mayor, ¿verdad? También. Entonces, la etiqueta no necesariamente es intencional, pero sí se hace desde un lugar de poder, ¿verdad? Y ahora que están hablando de esto, yo siempre me acuerdo que cuando para los cursos de comunicación inclusiva hay algo que puede ser muy cotidiano y muy sencillo, y es que los grupos vulnerabilizados destacan, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, las mujeres con discapacidad. Una de las demandas es reconozcan que tenemos derecho a la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque sos una mujer con discapacidad, entonces tu salud sexual, ¿cuál salud sexual? ¿Cuál sexualidad? ¿Cuál cuerpo? ¿Verdad? A las personas adultas mayores, donde cuando hablamos de la salud reproductiva, no pero sexual de las personas adultas mayores. No, o sea, llegamos, no sé, si alguien se leyó García Márquez, por lo menos puede tener una idea muy romantizada del asunto, pero no es algo que está en nuestra vida cotidiana. Solo cuando Robert De Niro tiene un hijo más, una cosa así, pero como una persona, por ahí estamos en otros temas, ahí es un actor, no es una persona adulta mayor que tiene una relación con alguien 25 años más. Bueno, pero igual pasaría lo mismo si Rodrigo Arias tuviera el mismo tema, porque deja de ser una persona adulta mayor y se convierte en Robert De Niro. Exactamente. O, por ejemplo, cuando vos salvas, no sé, Grace y Frankie, cuando hay una discusión en torno a lo que es ser una mujer adulta mayor, tener vida sexual, ¿verdad? Hablar de su salud sexual, ¿verdad? Y de los intereses del propietario. Entonces, yo sí creo que aunque hay muy poquitos esfuerzos de ese tipo, sí tiene que haber una necesidad de visibilizar. Y pongo la parte de la sexualidad porque es de lo que menos se habla, y se habla poco en todos los grupos etarios, pero en las poblaciones vulnerabilizadas se habla menos, ¿verdad? Porque ya no estás en edad de reproducir, entonces ¿para qué vas a tener salud sexual? O eres una persona con discapacidad, ¿para qué quieres tener salud sexual? Entonces, yo creo que es cuestionarnos cuando hablamos desde la etiqueta, y también una dimensión ética de la comunicación, cuando hablamos desde la etiqueta, entender también que lo estamos haciendo porque podemos, ¿verdad? Y cómo a la vez podemos salir de ese círculo. Totalmente de acuerdo con la visión que tenemos de eres mayor, ya es un estereotipo prescriptivo, cómo creemos que se tienen que comportar las personas mayores. Ya eres mayor, ya no puedes tener sexo, ya no puedes gustar a nadie, ya no puedes disfrutar de la vida. Y claro, y quien actúa en contra del estereotipo es criticado, con lo cual al final se convierte también en una profecía autocumplida. Te sales de la norma, pero fíjate cómo se atreve con su edad, pero vamos a ver, es que ¿qué pasa? Entonces sí que son estereotipos que como pensamos que deben de comportarse, es absurdo, pero lo hacemos. Sí, y yo creo que a ver, si somos, por ejemplo, si somos machistas, difícilmente la comunicación que hacemos como profesionales puede dejar de ser machista. Si somos viejistas o edadistas, difícilmente la comunicación que hagamos no va a ser también viejista o edadista.
Entonces, pues es muy importante que uno sea consciente de su responsabilidad y de que no está, a ver, si yo hago comunicación que es inclusiva, que tiene una visión desde la diversidad de la población adulta mayor y que es ética, no es que yo soy la Madre Teresa de Calcuta, es que estoy haciendo lo que me corresponde como profesional. Entonces creo que eso es muy importante, ¿verdad? Porque tal vez es como, ay, qué buena usted, que conversa con los viejitos y que entonces ellos salen, qué lindos. Yo no, o sea, yo hago un trabajo por el que me pagan, me gusta mucho, es verdad, pero yo solo estoy siendo ética y respondiendo a mis responsabilidades profesionales de hacer un producto o un contenido que yo considere que es de calidad y que responda a una audiencia que merece respeto y merece también calidad, no solo cómo se le trata como fuente, sino en el contenido que recibe como audiencia que es. Entonces, creo que hay que tener como esa perspectiva, que hay legislación inclusive que habla del derecho a la información y a la comunicación de todas las personas, que habla sobre el papel que tenemos las personas comunicadoras y otros profesionales de distintos campos, ¿verdad? En nuestro ejercicio profesional, que no perjudique a un X población, en este caso personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante tener en perspectiva. Y a nivel de evitar el edadismo en la comunicación, yo creo que hay como 3 grandes áreas que son como los componentes para evitar ese edadismo. El primero es el lenguaje, ¿verdad? Porque la forma en la que nos referimos a las personas pues dicta inmediatamente cuál es la posición de esa persona en la sociedad y el contenido que yo estoy haciendo. Entonces si yo pongo, es que este viejito, es que este anciano, es que este abuelito, esta abuelita, ¿verdad? Lo mismo perjudica decirle abuelita, pero es que es de cariño, no me interesa. No se dice, es una persona adulta mayor. Entonces, primero, de repente ni siquiera es abuelito o abuelita. Segundo, no es lo único que es. Usted no hace un reportaje y dice los papás y las mamás para referirse a personas adultas, ¿verdad? De mediana edad, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que no podemos englobar a un grupo etario por si tienen nietos o nietas, eso en primer lugar. Y es tan perjudicial decir ese viejo o esa vieja, es que mi viejo, mi vieja, no, pues yo así le digo a mi abuelo y él no se enoja. Si su abuelo no se enoja, eso no quiere decir que eso no esté reforzando un estereotipo, ¿verdad? Que sucede lo mismo con las personas con discapacidad. Es que yo tengo un amigo que él es ciego y él no le molesta que yo le diga no vidente, ni discapacitado, él no se enoja. Bueno, entonces ya yo me quito la responsabilidad de usar un lenguaje adecuado, correcto y respetuoso, ¿verdad? Entonces yo creo que como comunicadores y comunicadoras con mucha más razón. Entonces el lenguaje como primer aspecto, el enfoque por supuesto, ¿verdad? Entonces cuando hablo de personas adultas mayores, ¿sobre qué temas hablo? ¿Verdad? ¿Con cuáles personas adultas mayores hablo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se ven? ¿Verdad? ¿Están en un hospital siempre? ¿Están cansadas? ¿Están sentadas? ¿Nunca están activas? ¿Nunca están haciendo cosas de ocio? Porque no, yo con suerte y sobrevivo. Siendo adulta mayor tengo que vivir mi día a día para sobrevivir, para no morirme, ¿verdad? No para disfrutar, no para ir a pasear con mis amigos, no para tomar unas cervezas, no para conocer a una persona y empezar una relación sentimental, amorosa, sexual, lo que sea, ¿verdad? Entonces ese enfoque es como, bueno, ¿cuáles son los temas que le interesan a los adultos mayores? Yo desde mis 32 años digo que son bordar, cuidar a los nietos y ir a la hora santa. Y ya yo lo decidí y yo soy la periodista y yo soy la que sé. Entonces voy a hablar solo de eso. Y el tercer componente es cuál es el papel de la persona adulta mayor en eso que yo estoy produciendo, ¿verdad? Entonces la persona adulta mayor es una fuente de información, es una persona con criterio que me va a aportar a mí como profesional, ¿verdad? Yo creo que cualquier contenido de comunicación con cualquier población que uno haga debería ser así, porque si no, yo lo estoy diciendo desde mi perspectiva y nunca va a poder abarcar toda la realidad de todas las personas. Entonces creo que esos son 3 elementos muy importantes, al menos en comunicación, que se pueden aplicar para la vida cotidiana y para los microedadismos que podemos tener cualquier persona, aunque no se dedique
a nada relacionado con la comunicación, pero yo creo que son como, abarcan como mucho de las mini acciones que podemos hacer, el lenguaje, el enfoque y cuál es el espacio de participación que tiene la persona adulta mayor en eso que yo hago. Perfecto. Antes de abrir el micrófono, por si gustan participar, realizar preguntas a nuestros panelistas y demás, quisiera que nos den un cierre. El que acaba de hacer acá está genial. Justamente eso era lo que preguntar, cosas puntuales que podemos hacer como medios de comunicación y también como sociedad para compartir estos servicios. También me gustaría que agregaran ya como cierre y previo a la apertura de preguntas, actitudes, hemos hablado muchas durante todo el rato que llevamos conversando, que podemos implementar cada uno de nosotros para ir quebrando esos prejuicios y empezar a generar una visión diferente y proactiva de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Yo estoy con la compañera, con Fernanda. El lenguaje es fundamental. El lenguaje, como he comentado antes, construye realidades, y la imagen también. Y la imagen que se da de las personas mayores. Es decir, el cuidar el elemento gráfico y el elemento verbal, todo comunica. A veces nos fijamos únicamente en la imagen. Vemos un titular, leemos poco más, no nos damos cuenta del contenido, pero la imagen nos traspasa. Entonces, tener un buen repositorio de imágenes que representen realidades diversas, esa realidad heterogénea que es realmente la que tienen las personas, los adultos mayores y los adultos más jóvenes, todos son muy distintos, lo que reflejan las diversas formas de ser y vivir. Y sobre todo hay una cosa para mí importantísima, que el relato que se ve sea el espejo en el que tú te quieras ver reflejado. Es decir, que ahí veas tú la vejez que quieres vivir, no la que rechaces. En el momento en el que tú lo que veas dices, es que eso es lo que yo quiero. Vamos por el buen camino. El problema es que lo que vemos no nos gusta porque el relato que nos presentan no es real. Y es un relato con un enfoque muy concreto, con unas gafas, digamos, muy rayadas o muy sucias, que no nos están mostrando la diversidad y el logro extraordinario que es hoy en día vivir en una sociedad longeva. Las palabras, lo comentábamos esta mañana, cambiar el hecho de la palabra sociedad envejecida a sociedad longeva. La diferencia es obvia. Envejecido se asocia a viejo, pero ojo que también hay que reivindicar el término viejo. De hecho, hay autores que lo reivindican así, lo hemos comentado también, y hay frases como hemos comentado, mantenemos una vieja amistad. ¿Qué hay de malo en hacerse viejo? Es tan malo, hay cosas que mejoran con el tiempo, como el buen vino. Entonces, no todo es malo en la vejez. Entonces, para mí, que lo que tú transmitas lo hagas con responsabilidad, con empatía, de manera ética y teniendo en cuenta que el mensaje se entienda, que sea respetuoso y que genere y que integre, que refleje la realidad poliédrica que es el envejecimiento hoy en día. Yo creo que esa es la clave. Bueno, una de las claves. Yo creo que desde la comunicación a veces tenemos como una mirada de túnel, ¿verdad? Entonces estaba pensando de repente cuando ponemos imágenes de la UCR, en la página de la UCR, ponemos imágenes de estudiantes que vienen de día, ¿verdad? De docentes que están dando clases de un grupo etario. Entonces yo creo que lo primero es un tema de que el espacio sea accesible, o sea, que el espacio físico sea accesible, pero que el espacio simbólico también lo sea, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están las personas adultas mayores? Absolutamente en todas partes, pero seguimos representándolas en el espacio de lo doméstico como espacio privilegiado. Entonces, ahí tenemos la capacidad para jugar con lo simbólico. Cuando hacemos algo sobre la playa, no ponemos personas adultas mayores tras de baño pasándola re bien. No lo hacemos si las personas adultas mayores van a la playa. Entonces, digamos que en esa visión del túnel o en ese marco, ¿verdad?, de experiencias de las personas comunicadoras, estamos dejando la vida por fuera, ¿verdad? Entonces digamos que la vida es mucho más compleja. Y lo cual es paradójico porque ¿quiénes son los que consumen más información? O sea, si vemos en este momento, por ejemplo, contenidos informativos consumen muchísimo más las personas adultas mayores y personas mayores de 50 años que las personas jóvenes, pero seguimos con un imaginario de lo que es el joven. Entonces, es más complicado, pero digamos que si no cambiamos nuestro lente, podemos usar el lenguaje porque es políticamente correcto, pero no porque creemos que es así, ¿verdad? Y
ya sabemos que lo políticamente correcto tiene corta vida, porque llega alguien que dice que no va a hablar políticamente correcto y hasta ahí llegamos. Entonces, ese para mí es un elemento. Un segundo elemento importante es cómo desde la televisión pública, por ejemplo, generamos franjas de representación, porque el tema del derecho a la comunicación pasa por el acceso a la información de calidad, pero también por vernos representados y un pasito más allá por producir nuestros propios contenidos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo abrimos esos espacios? ¿Cómo abrimos los espacios para ser protagonistas, ¿verdad? de las historias que construyen las personas adultas mayores y no necesariamente desde ¿cómo lo hizo? Porque eso casi nunca lo pueden hacer, ¿verdad? ¿Cómo subió el chiripo con él? No, digamos que no son espacios para reproducir estereotipos, me parece a mí, pero sí creo que tiene que, bueno, y que en la agenda mediática deberíamos tener la agenda mediática también tiene con mucha visión de túnel, ¿verdad? Entonces, no sé, la violencia contra las mujeres va en sucesos, las personas adultas mayores van en salud, la niñez va en educación y de ahí no te saco para nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo construimos agendas mediáticas? ¿Cómo rompemos un poco con esas ideologías profesionales y esas rutinas de producción de la comunicación que sigan siendo noticias, que sigan siendo relevantes, que a la gente le haga clic, ¿verdad? Pero que no reproduzca esos estereotipos, sin ser la historia de superación, porque eso también nos encanta, ¿verdad? ¿Cómo rompiste todo y llegaste, ¿verdad? Como la única persona que puede hacerlo. Eso es un ideal difícil de llegar y eso tampoco nos ayuda a representar lo cotidiano, ¿verdad? Sí, bueno, yo agregaría a lo que decía antes de estos como tres factores o componentes, ¿verdad? De una comunicación antiedadista, porque yo creo que ya no debería ser solo voy a evitar ser edadista, no, sino que tiene que tener un compromiso de ser antiedadista, ¿verdad? Entonces, tenerlo como una premisa. Y yo creo que este tema, y quisiera hacer hincapié en entender la responsabilidad que tenemos, es fundamental. Si yo no asumo que es una responsabilidad ser antiedadista, ¿verdad? De construir los estereotipos que yo tengo sobre la vejez, difícilmente lo voy a lograr porque requiere un compromiso, requiere estarme informando constantemente y estar repensando, ¿verdad?, cómo yo concibo la vejez o cómo concibo a las personas adultas mayores y no es como que lo hice un día y ya yo cumplí la tarea, porque yo un día me leí un artículo que decía ese es el ABC de no ser edadista y ya, yo me leí eso y ya hice la tarea y ya lo cumplí, sino que implica una responsabilidad y implica un esfuerzo de informarse, de preguntar, de reconocerse cuando tiene conductos edadistas, ¿verdad? Entonces también eso es importante. Con respecto a la imagen, a lo gráfico, yo pertenezco a la Comisión Institucional sobre Discapacidad aquí de la U y entonces en diferentes ocasiones he dado talleres sobre comunicación inclusiva y accesible para personas con discapacidad a personas de comunicación de aquí de la U, a lo interno. Y entonces yo les decía, vean, ustedes piensen que si ustedes van a tomar una foto o van a hacer un titular de una persona con discapacidad, que creo que aplica muy bien también para personas adultas mayores, imagínense que es el rector de la Universidad de Costa Rica. ¿Usted lo va a sacar con una mamá colgando? Jamás. Los fotógrafo y le saca la foto del rector, así, ¿verdad? O metiéndose el dedo en la nariz o lo que sea. Entonces, ¿por qué lo va a hacer con un niño con discapacidad? ¿Por qué lo va a hacer con una persona adulta mayor que está en un hogar de larga estancia y la está atendiendo, pues, no sé, un enfermero o una enfermera y le está cambiando el pañal? Y no es el momento para tomar una foto. Y entonces, esa foto, y es la que va a quedar en stock, y cada vez que vamos a hablar de personas adultas mayores, van a volver a sacar esa foto de la persona adulta mayor dormida, ¿verdad? Con la boca abierta, o sea, como si la gente joven no se nos queda dormidos con la boca abierta también, si nos descubren no sé, en el bus, así cabeceando, y nos toman esa foto, esa va a ser la foto que nos va a seguir representando como generación 10 años, 20 años, 15 años, hasta que se vuelva a hacer una sesión de estos de fotos de personas adultas mayores. Entonces, creo que es eso, ponerlo en perspectiva. Bueno, si este fuera mi jefe o mi jefa, yo pondría esta foto con esta persona. Entonces, ¿por qué voy a hacer eso con una persona adulta mayor? Y
qué más? Y bueno, y en el caso de Nexus también, en este esfuerzo, ¿verdad? Tratando de ser antidadista en la comunicación que hacemos, tenemos una sección que se llama La Voz de la Experiencia, en donde personas adultas mayores que son expertos o expertas en diferentes temas, cada cierto periodo de tiempo hablan sobre el tema del que son expertas o expertos. Y el tema del que son expertas o expertos no es cómo seguir vivo y ser adulto mayor. Es, bueno, soy profesor de movimiento humano, de baile popular, entonces para el que quiera aprender cómo se baila cha-cha-cha, les voy a explicar cuáles son los pasos básicos, cómo se hace, cómo evitar lesiones si está aprendiendo este ritmo. Soy jueza, estoy jubilada y les quiero explicar cómo exigir el cumplimiento del artículo 31 de la Convención Internacional de Derechos de la Persona Adulta Mayor para recibir un trato rápido, eficiente, especializado en el Poder Judicial, por decirles algo. Bueno, yo pertenezco a un grupo de AGECO que se llama Amigos del Ambiente y nos especializamos en aportar en reforestación, reciclaje, manejo de los desechos. Entonces, eso me sirve a mí, que tengo 32 años, al que tiene 15, al que tiene 50, porque es algo que la persona adulta mayor puede aportar. Entonces, está ahí porque está aportando algo. Y no necesariamente es sobre algo que nosotros pensamos que es un tema que es de adultos mayores. Eso es un tema de adultos mayores, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora el micrófono para comentarios, consultas que tengan nuestros panelistas. Si quieren me ayudan, por favor, con el micrófono. Buenas tardes, señores. Mi nombre es Marco Tulio Sánchez. Soy profesor jubilado de secundaria. Aquí estuve subrayando algunas palabritas y claves que me gustaron. Y especialmente hay una frase aquí muy importante, conozco el nombre de la primera dama, ¿cómo se llama usted? Irene, que creo que es la base de todo. Dijo usted, hay que ser muy responsable sobre lo que se dice. Esa es la clave, sobre lo que se dice, lo que se predica. Muchas veces, y lo acaban de decir ustedes también ahí, a nosotros los abuelos, el cuidador de niños, ¿verdad? El señor que no sabe manejar la computadora, el señor que no sabe manejar el teléfono. Bueno, eso va a nosotros también, como adultos. Yo digo, vamos a hacer una palabra popular, hay que sacudirse. Yo recuerdo cuando yo era docente, que comenzaron a hacer las pruebas en forma digital, los registros, y recuerdo que muchos compañeros lloraban. Yo saqué pecho, que bueno, ahí todos comenzamos a aprender a escribir, usamos la máquina de escribir y se aprende a usar la computadora igual, no hay problema. Entonces la tecnología para mí, yo no le veo ninguna limitante, es igual para todos. Otra parte que me llamó la atención es ya no porta el viejito, ya el señor no porta. Señores, la experiencia vale mucho. Hace poco estuve en un colegio y bueno, yo pregunto mucho y le preguntaba a los estudiantes, voy a hacer un paréntesis aquí. Yo soy profesor de artes industriales y la especialidad mía, aparte de eso, soy electrotécnico. Entonces preguntaba en la rama de electrotecnia y digo, una muchacha, ¿usted sabe hacer eso? No, profesor, ya eso no se hace, lo hace la computadora. ¿Usted sabe hacer esto otro? No, profesor, el profesor dice que no. ¿Usted llama al profesor? Profesor, ¿usted sabe hacer esto? No, no lo sé. Pero cuando usted quiera yo le enseño. Yo hoy me doy el curso. Aunque en los sistemas digitales esté. Porque nadie va a poner en duda
lo que Einstein hizo a mano, o lo que hizo Pasteur. Ahí está escrito, son las bases de todo. Nosotros los viejos somos las bases de todo eso. Y se está desperdiciando, así de fácil. Otra parte que no me gusta, y es cuando se encasillan en ese paquete los adultos, los indígenas, los minusválidos. No, nosotros no somos de ese grupo, somos como muy corriente, como todo. En mi caso, a mí me gusta que me traten de tú a tú. Yo por ahí no me gusta ver televisión, ese programita para ir a una televisora, pero llega el periodista y trata el viejito, pobrecito, aquel cariño, no tráteme de tú a tú como somos, de persona a persona, así es como nos gusta, no sea esa lástima, le digo yo. Bien. Insisto siempre en el lenguaje. El lenguaje es muy importante. Y yo creo que los comunicadores tienen que tener mucho cuidado en eso. Mucho cuidado. No encasillar, porque más de una encasilla. Es cierto, más de uno de nosotros ya no camina bien, y tenemos limitantes por edad. Y me llama la atención aquí, por ejemplo, bueno, la del fondo, ¿cómo se llama? María Fernanda. María Fernanda, hace ahí 3 puntos: el lenguaje, el enfoque y el papel del adulto. Muy importante eso. Pero decía, creo que es la señora, la muchacha en medio, Janet, creo que habló sobre qué le interesa a la adulta, no sé, creo que los puntualizan para que no los ponen en la playa, que piensan que a la adulta no le gusta. Bueno, en mi caso, yo soy playero, me encanta la playa, las piscinas, yo hago spinning 3 veces por semana, hago pesas, entonces hay que motivar a la tía a hacer eso igual. Igual, yo tengo 73 años. Y yo le digo a los muchachos, le falta mucho todavía. Y a mis nietos los motivo a que hagan ejercicio. Yo practiqué mucho deporte, jugué fútbol, natación, boxeo, de todo hice, ciclismo. Yo sé que motivar al muchacho de ahora porque va para viejo. Y hay que enseñarle que, alguien decía también, desde que nacemos vamos envejeciendo, es una cadena. Entonces uno muchas veces ve, por ejemplo, en los autobuses, los choferes. Yo me les planto igual, no señor. Una vez me quiso pegar, se levantó del asiento. Y yo le dije, si quiere prueba el viejito, prueba el viejito. Bien, el programa de Nexo sí lo he visto algunas partes ahí, muy interesante. Y me gusta esa parte donde usted recalca lo que decía ahora sobre las experiencias de algunos adultos. Yo soy un grupo de educadores pensionados, se llama la ADEP, pertenezco a la ADEP, y yo le decía a los compañeros, a los directivos, que sería importante que se valore muchas cosas de muchos educadores ahí, porque uno ahí, en la hora del café, en el llamado más recreo, conversamos. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, un profesor que editó varias antologías de otros libros. ¿Y quién sabe de eso? Esa experiencia perdida. Una compañera, antología sobre español. ¿Qué pasó con eso? Motivémonos entre nosotros y démonos a conocer lo que tenemos. Y muchas gracias, disculpen el tiempo que les eché. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí había una. Sí. Bueno, agradecerles mucho todas sus presentaciones. Creo que
logran en nosotros como inquietarnos y avanzar en este proceso. Yo pienso que la vejez no hay por dónde, como dijeron, ¿verdad? El que tiene 5 años, magnífico. Los que ya tenemos más de 60, ni hablar, ¿verdad? Somos un saquito de sorpresas, un saquito de experiencias. Ahora me llamó mucho la atención de que usted se refería sobre la pandemia, o sea, como si, no sé si será que lo entendí así, como que la pandemia trajo un etiquetado sobre la vejez. Pero le voy a comentar que acá en San José hay un grupo que se llama Chepes y Baño. No sé, en un noticiero por ahí lo presentan, y era que durante la pandemia a mí me llamó la atención ver que el periodista entrevistó a un indigente. No sé si usted reconoce la palabra indigente, si es una persona, ¿cómo lo podemos repetir acá? En situación de calle. En situación de calle. Entonces, fíjate que lo llaman y él viene y se lava las manos, y con una gran soltura explicó que él había aprendido a lavarse las manos en pandemia. Yo me quedé tan admirada y dije, qué bello que es Costa Rica, porque en realidad, vieras que cuando el periódico de la universidad lo compro esporádicamente, no estoy como muy metida, pero yo siento que la comunicación aquí es muy enriquecedora. Cada uno de los periodistas da su granito, cada uno tiene sus habilidades, sus experiencias, pero Chepes y Baño a mí me ha dejado, bueno, ¿cómo decirles? Casi sin palabras, ¿verdad? También les quería comentar, hace 2 meses estuve en Nicaragua, llevé a mi hija para que conociera, es una jovencita que se va a graduar de nutrición acá en UCL, y es que me llevé la sorpresa más triste, más desagradable de estas abrazos. O sea, nosotros amigos en varios lugares, hay varios felices, no sé si saben los procesos, está, ¿cómo decir? Segura, no hay menores, quería traer regalos para que esta hija, para que me lleven las hermanas y esposos, y no sé si me quedo entonces yo quedé meditando y digo, que antes Costa Rica, porque es que hay tantas cosas que, ¿cómo decís? Ahora me preocupó pues que hacemos un sector de nuestra población que de verdad no tiene acceso a esos lugares que ahorita sí hay lugares que nos vayan a movernos, a ancestarnos, a asistir, y el lenguaje también es así, muy chiquito. No sé si el lenguaje es igual o simplemente la palabra vejez, que por ejemplo, en mi casa yo tuve una niñez, una adolescencia, tuve una gestación, y ahora nos hacemos pero con los recursos que manejan sus padres y los que se empiezan actualmente, veo que vamos bien. Sí, es destacar que la televisión, ya nada, se han tenido pocas oportunidades, sí podemos escuchar, yo sé que la universidad está trabajando vamos a hacer lo que se da, y es muy me gustaría agregar ¿cuál es la segunda parte? Decía que, o sea, tampoco quería decir que toda la comunicación que hacíamos la semana era muy nuestro propio derecho. Por supuesto, hay experiencias valiosas y, por ejemplo, yo quiero ponerme como proyecto, como programa ahí y considero que es un esfuerzo personal, que es un aporte valioso, ¿verdad? Y también de manera la universidad, o sea, hay comunicación correcta, inclusiva, una visión de derechos humanos, de más. No quisiera que quedara esta forma, pero sí que es importante recalcar los desafíos que tenemos, ¿verdad? Y los aspectos que nos podemos mejorar, no para dar todo,
dar atención a los aspectos en los que tenemos que mejorar y por supuesto que también la comunicación es muy valiosa y que decía, que para mucha gente está el poder ejecutivo, el poder legislativo y la prensa. Entonces, sin duda, lo que los medios de comunicación vamos a hacer tiene un impacto en la sociedad, en la vida cotidiana. Entonces, como puede ser una oportunidad negativo, ¿verdad? En este caso, las personas mayores, que es lo que nos hemos contado hoy, pues también tiene potencial para mejorar, para adoptar herramientas para que nosotros sigamos de la mejor manera posible, ¿verdad? Y para que construyamos ese proyecto de vida que va hasta no sabemos cuándo puede tener, ¿verdad? Y en este general, en la esperanza de vida, pues 100 años es lo que vamos a vivir. Entonces yo creo que es una herramienta muy buena la aplicación para que todas las personas jóvenes, adultos jóvenes, adultos de mediana edad, adultos mayores, estemos conscientes en la estamos construyendo, ¿verdad? Y en la vida la estamos construyendo. También me decía, bueno, yo soy mucho deporte, y le digo a mi hijo que tenga deporte, y creo que también es importante, antes decía, oye, la olímpica, la gente es muy cruel, pero entonces los que tenemos más años, ¿verdad? En medio, la mayor, deberíamos ver una oportunidad de construir todos los días la verdad que tiene que tener, y entonces la planificación es importante para construir eso. Y bueno, mi nombre es Emma Zúñiga, tengo 5 años de estar en el programa del adulto y el adulto mayor de la Universidad de Costa Rica y hay varios aspectos que se pueden considerar. Hay un mito, un estereotipo o un tip podría ser de que el adulto mayor es incapaz de aprender. Entonces, ¿para qué va a estudiar si ya se va a morir? No, sino cómo va a aprender japonés, cómo va a aprender inglés. No, eso se lo dejan a otros grupos de la población. Y bueno, en este programa del adulto mayor se ha demostrado todas las capacidades que se tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un proceso continuo hasta la muerte. Luego, en cuanto a la importancia de los medios de comunicación, y es muy usual en las noticias oír, adulto mayor fue atropellado en la autopista a Galo. Y yo digo, bueno, lo atropelló porque fue un adulto mayor, porque cometió una imprudencia, porque no había señales de tránsito o por qué. Pero, por ejemplo, yo como adulta mayor, ya siempre una llamada de atención de que un adulto mayor fue atropellado en la autopista. Entonces, eso le produce a uno una sensación de inseguridad y un sinsabor. Y luego también el estereotipo de que el adulto mayor es incapaz de manejar la tecnología. Y puedo decirles, y esto se trató en el congreso del año pasado, que por medio del PIAM y luego de conferencias en la Asociación Gerontológica y otras instancias del país, el adulto mayor demostró fehacientemente que es capaz de manejar con gran solvencia la tecnología. Claro que al principio nos costaba un poquito y alguien decía, parece una sesión espiritista porque decían, está ahí, hable, diga, lo estamos escuchando. Pero luego, incluso los adultos mayores pedían no solo que le dieran la oportunidad de usar el Zoom como usuario, sino como administradores. Y nosotros tenemos esa experiencia y por medio de esa experiencia conozco a María Fernanda porque yo estoy en teatro alternativo del piano. Y hacer teatro en la virtualidad fue un desafío y lo logramos. Cuando hoy vemos los resultados, yo le decía a la profesora, ¿cómo logramos hacer tanto? Porque es muy difícil. En el teatro la presencialidad es vital. Pero bueno, lo logramos sin público. Tal vez no hicimos el guión para un best-seller, pero logramos durante ese tiempo un acompañamiento y un crecimiento que de otra manera no lo hubiéramos logrado. Yo les agradezco mucho este conversatorio que es muy valioso, porque en algún momento la vejez se asocia a
veces no solo con la jubilación, sino con ese periodo en que ya no hay que hacer nada, hay que sentarse en una mecedora en el corredor a esperar la muerte. Y no se puede disfrutar y pensar en este aspecto relacionado con la sexualidad, que es más allá del coito. Es el disfrute, es todo un panorama, pero eso lo desconocemos. Entonces es un asunto en el que hay que trabajar mucho y estos espacios son muy importantes. Gracias. Bueno, yo tenía una pregunta, pues muy contenta. Yo soy de la Fundación Yamuni Tabush, ¿verdad? Somos parte de los organizadores de este conversatorio y agradecerle a las personas que vinieron, ¿verdad? Estamos muy contentas realmente de poder contar con la participación de ustedes. Me imagino que muchas son de JUPEMA, fue a través de JUPEMA que vinieron. Y yo quería preguntarle a las expositoras cómo las personas mayores desde la ciudadanía, desde su lugar, pueden apoyar esta lucha contra el edadismo, no como actores pasivos que están inmersos en una sociedad donde el edadismo está por todos lados, ¿verdad? Y a veces seguro ven todos estos mensajes y dicen que esa persona que está dibujando, que representa a la población mayor, yo no me representa, no es quien yo soy, yo voy a la playa, yo hago spinning, yo hago todo tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo quiero que ellos y ellas se vayan de aquí inspirados con el activismo en sentido de cómo desde sus posiciones como ciudadanos, como personas mayores empoderadas pueden apoyar esta lucha. ¿Respondemos si es caso? Sí. ¿Eso del mismo tema o es un comentario adicional? El tema sería para ver si es por el mismo tema, si la debo responder o si... No, bueno, ¿va a responder a ella? Sí. Sí. No, si usted... No. Okay. Pues yo creo que, primero y fundamentalmente, siendo ellos mismos, no dejando que ese edadismo que nos rodea se meta en nosotros, es decir, teniendo muy claro que hay que vivir y hay que seguir siendo como uno es decir, uno de los problemas del edadismo desde mi punto de vista es cuando interiorizamos esas creencias que están socialmente aceptadas pero que no son reales y nos creemos lo que ha pasado cada vez. Cuando usted decía, leo el titular de un adulto mayor ha sido atropellado y se me queda un sinsabor, ese sinsabor no tiene que conocer, la información es fundamental, es decir, ver este tipo de eventos es fundamental. También comentaba ella que Costa Rica es muy grande, ya lo creo porque organiza este tipo de eventos y aquí estamos todos. Esto es fundamental para romper esas barreras, es decir, participando en este tipo de actividades. No dudando de uno mismo, no dejando de ser quien es por el mero hecho de cumplir años y reivindicando el papel en la sociedad, no dejando de hacer las cosas que nos importan y nos gustan por el mero hecho de madurar, de crecer, es decir, de hacernos mayores y de cumplir años. Eso es fundamental a nivel personal, no dejar de creer en uno mismo porque nuestras condiciones físicas vayan cambiando con el tiempo o porque socialmente se nos diga que eso ya no nos corresponde. Uno tiene que hacer lo que le nace del corazón, no lo que le impongan desde el exterior. Y eso significa a nivel personal tomar esa decisión y permitirse hacer lo que uno quiera hacer. Primero darnos el permiso y después formando parte activa de la sociedad en la que vivimos y mostrando esa actividad. Y eso significa, como se demostró también durante la pandemia, no todo fue negativo. Las personas que mejor se adaptaron a los cambios fueron los adultos mayores, no nos equivoquemos. Fueron los que mejor resolvieron el tema, los que más fácilmente se adaptaron. Y esto es el enfoque, el túnel, la mirada que decíamos. Eso tampoco se había reflejado en los medios de comunicación. Protestando, siendo activos, en asociaciones, en formaciones, en la familia. Nos olvidamos a veces del papel socializador que tenemos en la familia. Hay una cosa que se llama la resocialización a la inversa, que es cuando los niños o los nietos educan o socializan a los adultos mayores. Y dejamos también un poco ese papel ya en manos de nuestros hijos o de nuestros nietos. No. Usted lo ha hecho muy bien. Yo animo a mis nietos, les motivo. Y ese papel activo no tenemos que dejarlo nunca. Otra cosa que nos hagan caso. Pero el dejar de... Sí, yo digo también por mis hijas y por lo que veo y por lo que vivo. No dejarse de hacer nunca. O sea, y yo creo que la generación de adultos mayores, yo lo veo por ejemplo en mi país, en España. Yo
coordino el Observatorio de Mayores y Medios de Comunicación desde hace 17 años. Cuando nadie hablaba de edadismo, esta mañana lo he dicho. Y es una de las tareas de la que más orgullosa me siento. ¿Por qué? Porque en ese observatorio yo coordino, pero los investigadores del observatorio son adultos mayores, que todos los años reciben formación sobre investigación, porque ellos investigan, son investigadores investigados, investigan la realidad en la que viven y se quejan, protestan, cogen datos reales y le dicen a la sociedad, esto está mal hecho, esto no me gusta, y con datos, no con creencias, porque el edadismo al final se basa en creencias, no en hechos, no en datos. Entonces hay que romper esas creencias. Y digo porque me siento, porque son activos. A mí me enseñan, es decir, ellos constantemente están, que sepan lo que valemos, vamos a por ellos. Es decir, ese tipo de activismo hace falta, que nos recuerde también a los demás lo que vale la sociedad en su conjunto, pero además de manera intergeneracional. Eso es fundamental. No sé, yo podría decir muchísimas cosas, Andrea, pero creo que para mí la más importante es a nivel personal. El permitirte ser como tú eres ya es fundamental. Ya consigues, haces un efecto contagio en tu entorno, en tus iguales, en tu familia, en tus amigos, en tu vecindad. Si los demás ven que con el paso del tiempo no dejas de ser quien eres, ellos van a querer eso también. Yo creo que primero y fundamental, uno mismo, y luego ya todo lo demás. Yo creo que las personas adultas mayores todos los días rompen esos mitos. Ahora que usted hablaba de la tecnología, yo me acordaba que hace como 3 años estaba haciendo un estudio de brecha de género, me voy a juntar con mujeres de una cooperativa en Monteverde, y decían, bueno, nosotras tenemos nuestro negocio, queríamos digitalizarlo, crear nuestras páginas, y la verdad es que nuestros hijos no nos tenían paciencia y nos decían que nunca aprendíamos. Nos cansamos de nuestros hijos, le pagamos a una chica joven que sabe de eso y como nosotras le pagamos nos tiene que tener paciencia. Ahí hay un acto. Entonces los actos de empoderamiento, los actos de autonomía todos los días están ahí. Y todos los días está la reeducación, ¿verdad? Porque como hijas y como hijos tenemos que reeducarnos, no es como que ya tenemos más de 40 y entonces ya estamos, lo sabemos todo en la vida. No, porque tenemos expectativas, y esas expectativas son sociales y son históricas de lo que puede hacer nuestra mamá, que es una mujer adulta mayor, o lo que puede hacer nuestro papá, que es un hombre adulto mayor, y son dos cosas diferentes, lo que esperamos de nuestra mamá que lo que esperamos de nuestro papá. Y todo el tiempo tenemos que estarnos reeducando, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que esa es la primera línea. La segunda es, y yo creo que ha ido un poco, ¿verdad? Por ahí la conversación de este lado del tablero, es que como comunicadores y comunicadoras tenemos la responsabilidad de que eso no sea lo que pasa tras bambalinas, lo que queda tras el telón, sino que eso que está pasando todos los días, ¿cómo lo construimos en noticias? ¿Cómo hacemos de eso? No sé, usted estaba contando lo del teatro, y decía, ¿cómo quiero un teatro por Zoom? Y yo, María Fernanda, pásenme el video, ¿verdad? Porque lo están haciendo, pero ¿cómo es que no nos estamos enterando? Y creo que el diálogo intergeneracional está funcionando. Estamos como sociedad mucho más centrados en lo que podemos aportar que en lo que podemos ser. Entonces, en ser productivos y productivas, no sé, tenemos ideales ahí y no estamos escuchando. Entonces creo que volvemos un poquito al tema del principio, a tener tiempo para escuchar y para conocer de las propuestas. O sea, usted hablaba, formo parte de un grupo, usted hablaba, formo parte del otro, pero no nos estamos conociendo, ¿verdad? En esa capacidad. Entonces yo creo que es como un llamado a eso, a generar espacios intergeneracionales de vínculo que vayan más allá del espacio doméstico, de mi vínculo con mi mamá, con mi abuelita. Y yo creo que en eso la pandemia también nos dañó, ¿verdad? Rompió el vínculo presencial de una manera muy especial y tenemos que sanar ese vínculo de una manera inclusiva. Y yo nada más los invito a ver Nexos, a seguir a Nexos en las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos TikTok. Si tienen TikTok, les gusta. Lo acabamos de ver, pero ahí hay. Y en todas estas redes sociales aparecemos como Nexos UCR. Si tienen alguna de esta red social, nos pueden escribir un mensaje directo, comentario en los videos que subimos. Nos pueden escribir un correo electrónico, nexostv@gmail.com, y nos dicen, vea, estaba viendo el programa, pero me parece que no han hablado de este tema y es importante. Yo estoy en un grupo de
profesores pensionados y tenemos esta iniciativa, queremos que otras personas adultas mayores vengan, o me gustaría que cuenten sobre este aporte que estamos haciendo. Queremos que la gente sepa que vamos a tener una presentación del grupo de teatro del piano. Entonces el espacio está abierto y más bien eso es lo que me encantaría, que todos los días llegara un correo electrónico de una persona adulta mayor diciendo, vean, como audiencia me hace falta esto, quisiera proponer esto. Entonces está ese espacio, ¿verdad? Entonces para que lo aprovechen. Nexos es N-E-X-O-S. Me quedé pensando si lo voy a decir como este programa que habla de creo. Pero sí, entonces los invito. Nosotros construimos nuestros contenidos a partir de los aportes de personas adultas mayores. Ahí andamos buscando, ¿verdad? Para visibilizar lo más posible a la gente que sabemos que es adulta mayor, que está haciendo cosas y que puede aportar, pero también no podemos verlo todo. Entonces, si nos toca la puerta, les vamos a estar muy contentos y muy contentos de trabajar juntos y de mejorar, ¿verdad? Las cosas que ustedes vean que hace falta que cambiemos. Sí, no, agradecerles, definitivamente muy interesante a esas, toda su participación. Y bueno, hice varios apuntes como el compañero. Me estaba acordando cuando hace, creo que a principios del año, la misma, usted decía algo de políticas públicas, y es cierto. Yo pienso que ahí viene mucho, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, desde la niñez, la reeducación. Yo trabajé en todos los niveles, bueno, secundaria no, pero trabajé en primaria y nivel superior, y estos temas nunca se visibilizaron, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que ustedes están haciendo. Sí siento un poco de dolor en este momento porque yo pertenezco a UPEMA y como compañero a la DEP. Y cuando me mandaron hace unos días esta invitación, la compartí, ¿verdad? En UPEMA la compartieron con muchísimas personas y también yo la compartí con mis compañeros de ADEP del cantón donde pertenezco, pero solo yo estoy aquí presente, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero decirles a ustedes es que si los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad también, como decía la señora que a veces uno ve las noticias y ella dijo muy lindo, adulto mayor, no, dicen ese anciano, y tal vez es de mi edad, yo digo, ay, pero yo no me siento así, ¿verdad? Yo ya reflexiono, recapacito, pero sí, las políticas públicas son necesarias, ustedes tienen responsabilidad, pero no todas. Y yo siento también que mucha responsabilidad tenemos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos los adultos mayores. Y estaba recordando el libro de Yadira Calvo, que se llama, no sé si lo han oído, la leído La mujer víctima y cómplice. Entonces yo estaba poniendo aquí el adulto mayor víctima y cómplice, porque yo creo que sí somos víctimas, pero también somos cómplices. Por ejemplo, en este momento, ¿verdad?, que pudieran haber venido muchas personas a escuchar ponencias tan importantes como las que ustedes nos están manifestando y no, ¿verdad?, estamos ausentes. Entonces, yo creo que nosotros los adultos mayores debemos de empoderarnos más, definitivamente, como usted, como Irene lo decía, ¿verdad? Hace falta ese empoderamiento. Y los que participamos en instituciones o asociaciones como UPEMA, como ADEP, como el compañero y yo que participamos, yo creo que debemos llevar estas iniciativas, ¿verdad?, para ser agentes de cambio en las sociedades. Y lo que decía uno de ustedes también, que uno como profesional se pensionó y uno siente que tiene todavía mucho que dar, ¿verdad? Yo he participado en directivas de la Asociación de Educadores Pensionados, pero siento que hay muchas cosas que uno puede aportar a la sociedad, ¿verdad? Toda la experiencia vivida, ¿verdad?, durante tantos años, digamos, en el caso mío, en el campo educativo, ¿verdad? Y ahí se quedó, ¿verdad? Entonces, sí es importante el empoderamiento, ¿verdad?, de nosotros, y somos, como lo dice, como se lo decía ahorita, qué bonito escribir un libro que diga adulto mayor víctima, pero somos cómplices también, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que empoderarnos y autogestionarnos más, ¿verdad?, ante la sociedad
hacer cambios, especialmente con las generaciones que vienen, ¿verdad? Para que ellos tengan otra visión de lo que es la persona adulta mayor. Muchísimas gracias. Claro. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Cecilia Clachar y pues es una sorpresa haber venido, haber recibido la invitación y me suscribí, porque ahí decía se suscribe, yo me suscribí. Hay dos cositas que quería mencionar. Esa palabrita que usted dijo de anciano, mi esposo se pone fatal cuando dice anciano en las noticias de 60 y resto, ya no tenemos más de eso, pero dice, de cómo ponen, ese no, yo no soy de ese uso. Es decir, en eso hay que tener una actitud, es la forma de escribir, digo yo, es decir, tal vez no tiene el nivel de ver las diferentes edades porque se han ido como diversificando, digo yo, adulto mayor, después era mayor, medio, no sé cómo serán ustedes, tienen otra edad, es decir, se han ido haciendo categorías. Entonces el del anciano, yo digo, no es un ancianito, ya que no puede valerse por sí mismo, pero si uno todavía anda, camina, va para aquí, para allá, es un adulto mayor, pero es decir, eso no tiene uno que enojarse, es decir, está bien, ancianito es como el que no. Y después, que yo pienso que, digamos, sociedades como Cupema, no es perfecto, aunque yo soy educadora, también funcionada, nunca he entrado en ninguna sociedad, pero sí he asistido a la de aquí de la universidad, ¿cómo es que se llama? El Miami, y iba mucho, es decir, no faltaba yo a esa clase de historia del arte, pero cuando ya lo hicieron virtual, le decía a la señora, mi esposo me dice, es que usted es muy dispersa, no se queda quedita, yo virtual digo, no, es que uno necesita estar en relación con otras personas. El otro día caminando por San José con mi esposo, pasé por la Biblioteca Nacional. Yo pues en mis épocas de estudio, donde iba, era aquí a la Universidad de Costa Rica, las bibliotecas de aquí, pero a la Nacional ni la conocía. Ya entré y qué bonito, mira, si es bien grande esto, y ya le dije al señor, aquí no hay como talleres, como grupos, como algo. Y me dice, sí, se hacen talleres, entonces dice, ahí le informo. Ya hoy me informaron de un taller que se llamaba Conociendo Costa Rica, que eran las tardes, se conversaba, habían temas y se escribía. Cosa que uno necesita escribir porque ya ni cartas se escribe uno, es decir, antes yo era muy aficionada a mandar cartas a la gente de afuera, ya, ¿no? Es decir, todo es por email, ¿verdad? Y entonces hasta esa práctica de escribir es necesaria para uno, digo yo, no sé, tal vez los más tecnólogos pues les gusta más la computación así, pero la práctica, el movimiento de mano, todo eso es necesario. Y en este taller era Conociendo Costa Rica, habían temas, entonces el agua, se hablaba de la escasez del agua, el problema que se está viendo muy generalizado en todo lado, surge y después uno escribía al respecto. Y después lo recopilaron y hicieron como un folletito para recuerdo, digamos, ¿verdad? Entonces esas cosas son muy importantes, pero yo les voy a contar, por ejemplo, mi mamá comenzó, se inscribió, en esas épocas no estaba esto de los adultos mayores de aquí, pero habían a veces cosas del otro, ¿cómo se llama el otro? Ajeco, había algunas cosas bonitas, porque ella comenzó a ir como a las comunidades, pero dice, mira, a mí no me gusta que me pongan a jugar chaxes ni cromos, eso no, a mí eso no me gusta. Entonces ya yo comencé a buscarle cosas y ya nos conectamos con esa asociación. Y muy bonito, a ella le gustó mucho literatura, cosas así, aunque ella no, es decir, no era profesional ni nada, era ama de casa, pero le encantaba todo eso, ¿verdad?
Entonces yo un día de estos que pasé por, íbamos a dejar algo a la iglesia, y vi un grupo de ahí como en el parroquial, en el centro parroquial. Entonces ya les pregunto, ¿y aquí que se reúnen? ¿Sí? A jugar bingo. Entonces yo digo, ay no, a jugar bingo no, es que en las comunidades ese es el enfoque como de recreación, pero debiera de haber un poquito más es decir, que pongan uno en la cabecita a funcionar de literatura, historia, arte, no sé, es decir, cosas así, porque el cromos y los jaxes y el bingo, pues es un entretenimiento, pero no es decir, podría ser algo más. Entonces yo digo, ojalá que estas cosas fueran a las comunidades para que hubiese un poquito más es decir, que aprenda uno cosas, como decían aquí, nunca es tarde para aprender, siempre está uno en disposición, y a veces hay personas que son muy capaces, que pueden dar sus charlitas, que profesionales pensionados de la comunidad, como atraerlos a que hagan estas charlas y cosas así en el grupito pequeño de la comunidad, porque tal vez no se pueden desplazar a la universidad, no saben, tienen temor, nunca han venido por estos lados y no saben ni por dónde es la cosa. Y entonces en las comunidades como promover más esto, es decir, que sea un poquito más de intelecto, en fin, algo así. Muchas gracias. Este cambio. Sí, que quería, perdón, nada más decir, bueno, que me gustó mucho que usted dijo el término agentes de cambio, ¿verdad? Me parece muy importante. Como en la comunicación no debiéramos ver a la persona adulta mayor como depositaria, ¿verdad? Como la audiencia pasiva de la comunicación, tampoco las personas adultas mayores deberían quedarse en esa posición, ¿verdad? Muchas veces la sociedad quiere como posicionarlas ahí como, bueno, la víctima, ¿verdad? Entonces es muy importante como tener esa conciencia, ¿verdad? De la responsabilidad que tenemos todas y todos de exigir el cumplimiento de nuestros derechos y de cambiar las realidades que no nos parecen. Y también me parece muy importante lo que dice doña Ana Cecilia, que se me olvidó mencionarlo, que hay que entender que las personas respondemos a un contexto que nos puede ¿verdad? Excluir o que nos discapacita, o que si yo vivo en una zona costera o en una zona más pobre o lejos del gran área metropolitana, las oportunidades que tengo como persona adulta mayor de participar en la comunidad, de moverme, son mucho más reducidas que las de las personas adultas mayores que viven en el este de San José, o que, ¿verdad? Que tienen una universidad de Costa Rica, una sede cerca, o que tienen algún grupo como AGECO cerca, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en perspectiva. La diversidad no es solo del individuo, sino del contexto en el que vive, y eso pues también dificulta el acceso a muchas cosas, ¿verdad? Entonces es importante también tener eso en perspectiva. No, estaba recordando que iniciaste el conversatorio hablando de tus abuelitos, ¿verdad? De lo que piensan de la vejez. Y hay un libro que tal vez Irene lo conoce, que de un español que se llama Cómo envejecer es bueno para la salud. Es de apellido González. Hace unos años vino aquí y presentó el libro. Interesantísimo para los que quieren buscarlo y leerlo. Cómo envejecer es bueno para la salud. Les dejo esa inquietud. Perfecto. No, muchísimas gracias. Sí, espero que hayan disfrutado el foro a cabalidad. Nosotros sí, estoy segura que Alonso y yo sí llevamos por lo menos una lista de apuntes para trabajar en nuestro estilo de delfino de revés a derecho. Y también para lo que mencionaba usted respecto a las personas, a dar a conocer estos temas a más personas, la Fundación Yamunita Bush también lo está grabando. Lo que hemos conversado acá va a estar disponible. No pudieron acompañarnos presencialmente, pero definitivamente los contenidos van a estar abiertos para que lo compartan y más gente lo disfrute y saque provecho también.
Es un tema gigante, podríamos pasar aquí horas hablando, sin embargo, creo que ya tenemos que dejar el auditorio. Entonces, el reloj es nuestro amigo en este momento. Les agradecemos muchísimo a Irene Llanera, a María Fernanda por acompañarnos hoy y por ayudarnos con todos los conocimientos que nos enriquecen tanto personal como en nuestro rol profesional aquí los periodistas tomando nota para trabajar muchísimo mejor el tema. Les agradecemos muchísimo su compañía, a la Fundación Chamonix Bush, al posgrado en Gerontología de la UCR también por habernos brindado este espacio, y les recordamos que la Fundación va a tener varios encuentros más de este tipo en el marco de su 10º aniversario para que estén pendientes y nos sigamos viendo en otros momentos. Muchísimas gracias.